¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempos del fin? Conociendo el glorioso pacto bajo el cual estamos nosotros, el pacto que hizo Jesús en el Nuevo Testamento y el glorioso pacto que estaba ahí en la ley de Dios en el Antiguo Testamento, el glorioso Antiguo Pacto y el glorioso Nuevo Pacto. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te ruego que tú nos ayudes a exponer esta palabra. Queremos entender lo que hacemos y quiénes somos y bajo qué juramento estamos, bajo qué bendición estamos. Padre, no queremos ser como el profeta Oseas dijo en su profecía del Antiguo Testamento: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento no es porque tú les negaste, sino porque desecharon tu ley, tu palabra, tus mandamientos que traen conocimiento, luz y sabiduría. Ellos desecharon. Que eso no sea para con nosotros, que ese pecado no se repita con nosotros. Por eso hoy abrimos el corazón para recibir tu palabra, Señor. Y el pueblo dice: el glorioso Antiguo Pacto y el glorioso Nuevo Pacto. Mira lo que dice Hebreos 8:13. Voy a tratar de sintetizar esto y confío que el Espíritu de Dios nos va a hablar y hacer entender lo glorioso de esto que hacemos durante una vez al mes. Y el pacto que es promesa bajo juramento. Dios hizo un pacto, prometió y juró por sí mismo que Él iba a cumplir la parte del pacto. Sí, el hombre, el pueblo, cumplía su parte del pacto. Y vamos a ver lo interesante que es esto y cómo llegamos nosotros a celebrar esto que vamos a celebrar. Y hoy vamos a hacer un pacto verdadero con Dios. Y vamos a entender la importancia de hacer el pacto verdadero. Porque cuando tú haces un pacto verdadero, haces juramento con promesa de cumplir su ley, de oír su voz y de caminar en sus caminos. Dios cumple su pacto. Y ahí viene su pacto, la bendición sobre tu área económica, sobre tu área familiar, matrimonial, salud, hasta 1000 generaciones de los que me aman. Eso hay que entender. Eso hay que entender. Y Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Qué estaba diciendo aquí el escritor del libro de Hebreos, que se cree que fue el apóstol Pablo? Él está diciendo y está explicando ahí en el libro de los Hebreos todo el ritual, el sacrificio de la ley del antiguo pacto de Dios para con su pueblo. Mire que eso fue abolido, se dejó de lado, porque ese pacto, esas leyes no cumplieron la función, o por lo menos no generaron en el hombre, en la mujer, un corazón limpio, un corazón obediente, un corazón temeroso de Dios. Simplemente estaba la ley ahí de piedras por fuera. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no tenían la capacidad para hacerlo. Y ese pacto, que estaba bajo sangre de animales, se abolió. Y aquí está escribiendo aproximadamente José está estudiando, enseñando el libro de Hebreo, ¿verdad? ¿Qué fecha más o menos fue José esto? ¿60, 70? Ya está José, bueno, se perdió entonces José. Aproximadamente. Entonces, quiere decir que hace 2023 años el viejo pacto ya se abolió. Porque Pablo estaba escribiendo en esa fecha a la iglesia, le estaba explicando que se iba aboliendo porque había todavía prácticas de los judaísmos, judaizantes, etcétera, etcétera. Bueno, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. El primer pacto que se hizo allá en el Sinaí ya está abolido eso. Bajo el nuevo pacto estamos nosotros. Y el pacto viejo, los israelitas sobre ese pacto, bajo ese pacto estaban. Pero nosotros estamos bajo un mejor pacto. Y
se envejeció, se está viejo, el otro ya pasó. Entonces la pregunta aquí que debemos hacernos es: ¿en qué consiste el antiguo y nuevo pacto? Vamos a ir entonces a conocer en qué consiste el antiguo pacto. Y vamos a la palabra de Dios ahí, el glorioso antiguo pacto, Éxodo 19:3. ¿Se acuerda usted que Dios le quitó a su pueblo de Egipto con grandes prodigios, señales y maravillas, por encima de todos los dioses, las divinidades que adoraban ahí en Egipto? Egipto, un mundo socialmente hablando, políticamente hablando, militarmente hablando, la potencia de esa época. Y había brujería, hechicería, y se adoraba a la luna, al sol, al Nilo, al buey, al yacaré, etcétera, etcétera, al mono, diferentes tipos de divinidades. Y contra todas esas divinidades Dios envió plagas, y Dios mostró que era superior a todos esos dioses. Y aquí le estaba recordando el pedido de Dios a su pueblo para cumplir su parte del pacto. Y dice aquí: y Moisés subió a Dios, estaba ya en el Sinaí, el pueblo se asentó y Dios bajó, y Jehová llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Egipto representa al mundo. Usted estaba también en Egipto bajo todos esos dioses, poderes de las tinieblas, y Dios te quitó esos poderes. Y hoy estamos nosotros en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, bajo un nuevo pacto. Y dice la Biblia: ahora pues, le dice Dios a Moisés, ahora pues así diréis, ahora pues si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz. La voz de Dios está escrita hoy en la palabra, la Biblia, la que estoy predicando. Pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Así como en Egipto usted estuvo más de 400 años y habían reyes, habían sacerdotes que ofrecían su sacerdocio a Satanás, a los demonios, a la brujería, a la hechicería, al sol, la luna, al mono, al Nilo, etcétera, etcétera. Era un reino de Satanás, de sacerdotes. Pero yo quiero que ustedes sean un pueblo especial, diferente a los demás. Les voy a dar leyes. Yo voy a ser su Dios, porque esos dioses a quienes adoraban los egipcios, donde ustedes estuvieron, ellos no son dueños de la tierra. Yo creé la tierra y el cielo, y yo les llamo a ustedes porque quiero hacer pacto con ustedes. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Yo quiero que ustedes sean mis reyes y sacerdotes, y yo quiero que ustedes sean un tesoro, y van a ser un tesoro especial para mí si oyen mi voz y si guardan mis mandamientos. ¿Están entendiendo? Dios haciendo pacto con gente impía, con gente humana, falible, débiles. Qué extraordinario. Dios jurando por sí mismo que iba a cumplir todo lo que le prometió, porque le dijo: mía es toda la tierra, mío es el universo, y yo les quiero entregar a ustedes. Pero la condición es esto: si dieres oído a mi voz y guardares este pacto, este convenio que voy a hacer con ustedes, ustedes van a ser especial tesoro. Esto vaya y díganle al pueblo de Israel. Y Moisés baja, y mira lo que responde el pueblo. Éxodo 19:8. Respuesta del pueblo a su Dios cuando bajó Moisés, le explicó lo que Dios quería, y aquí el pueblo dice: para validar el pacto, obedeceremos. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Me está usted siguiendo? El antiguo pacto. Dios quería bendecir a su pueblo, hacer un pueblo diferente, darle una tierra diferente, y a través de ese pueblo traer el Mesías.
y toda la familia sea bendecida a través de ese pueblo y a través de su Mesías. Y vemos nosotros que le refiere Moisés el deseo de Dios al pueblo. El pueblo entendió, porque fíjense el humo, las bocinas, la gloria de Dios estaba humeando y temblaba el monte. Y el pueblo dijo, sí, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¡Wow! La pregunta que yo le hago en esta mañana es, ¿quiere usted hacer lo que dice Jehová? ¿Quiere usted obedecer a Dios? ¿Quiere usted que el pacto que Dios hizo, mire, para con su iglesia sea validado en todas las áreas? El secreto simplemente es obedecer. Y la palabra obediencia nos lleva a un sentido negativo, sino un sentido positivo para el hombre, porque Dios le creó al hombre. Y aquí en la Biblia está el catálogo, cómo funciona el matrimonio, cómo funciona en la economía el hombre, cómo funciona moralmente, espiritualmente, etcétera, etcétera, en esta vida transitoria. Ahí está en el manual de instrucción. Usted leyendo ese manual, ese catálogo, para que usted pueda funcionar bien como ser humano, porque usted es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y tu alma también es tripartita. Tiene mente, tiene emoción, tiene voluntad. Y para que usted pueda funcionar bien y el poder de Dios pueda fluir a través de tu vida para el mundo perdido, para que usted sea la luz, es decir, la sabiduría del tercer cielo fluye a través de tu vida en todas las áreas, para que te vaya bien, hay que cumplir el pacto, es decir, conocer la palabra y obedecer. Porque esa palabra está a tu favor, no está a mi favor, ni siquiera a favor de Dios, está a nuestro favor. ¿Están entendiendo ustedes? El pacto. Seguimos. Israel, ante el monte Sinaí, vieron el trono de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento nadie se podía acercar. Lea usted los capítulos 19-20 en su casa de Éxodo. El Señor bajó de los cielos para hacer pacto con su pueblo. Imagínense lo que es eso. Dios Todopoderoso, Creador del cielo. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios venga y nos proponga hacer un pacto? Que Él sabe que no lo podemos cumplir. Y ese pacto, el antiguo, revela que el hombre no podía cumplir por más deseo que tenía, porque tenía una naturaleza pecaminosa. Pero Dios estaba creando, mire, el escenario para que entendamos lo que Cristo haría en el Nuevo Testamento. Lo mismo, le adelanto un poquito, lo mismo ocurrió en el Calvario. Ahí se gestó el trono de la gracia. El nuevo pacto se hizo en el Calvario. ¿Qué significa eso? El que bajó en el Sinaí, ese Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, se metió en el vientre de María, en el laboratorio de carne. Dios se hizo carne, se vistió de carne. ¿Para qué? Para hacer la ofrenda, el sacrificio y derramar su sangre. Y el que estuvo allá en el Sinaí, él mismo en persona, bajó del cielo y murió por ti, murió por mí, para convalidar el pacto a tu favor, a mi favor. Wow. Ya que el viejo pacto no se logró, no logró Dios que el pueblo obedeciera. Dios dijo, bueno, aquí usted ve la gracia, la bendición más grande. Cristo cumplió la ley por vos, por mí. Cristo cumplió a cabalidad la ley de Dios por mí. Todo el antiguo pacto cumplió Jesús. Fue, murió, abolió ese antiguo pacto y le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendría no va a venir el Consolador. Pero si yo me voy, va a venir el Consolador. Jesús se fue y vino el Consolador, vino el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Él os enseñará todas las cosas. Tomará de lo mío y os enseñará. Jesús cumplió el pacto, cumplió la ley. Eso que nosotros no podíamos cumplir, fue y clavó en el madero el antiguo pacto para que el nuevo pacto pudiera estar vigente. Y el que cumplió fue al cielo y envió su Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Jesús que cumplió el pacto, Jesús está en tu corazón. Él es quien te enseña a temer a Dios. Él es quien te enseña lo bueno y lo malo. Él es quien te enseña lo que le agrada a Jesús. Él
puso su voluntad en ti, por eso tú estás aquí, por eso te apartas del pecado, por eso predicas la palabra, por eso lees la palabra, por eso amas al Señor, porque Dios, su ley no escribió en el antiguo pacto en piedras. Dios escribió el nuevo pacto, su ley, en tu corazón. ¿Por qué escribió en tu corazón? Porque Jesús cumplió la ley, se fue arriba y su propio espíritu que cumplió la ley, su esencia viene y está en nosotros. Por eso vos y yo, como vamos a ver, le conocemos a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Están entendiendo? De a poco vamos a ir comprendiendo. Esto es algo extraordinario. Sigue la palabra, el glorioso antiguo pacto, tiempo después en el Sinaí. Bajó el Sinaí, el pueblo dijo, sí, vamos a hacer. Ahora hay que protocolizar eso. Éxodo 24:5, el protocolo espiritual legal para convalidar el pacto. ¿Qué hizo Moisés? Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús fue el sacrificio. Jesús fue la ofrenda por nuestros pecados. Entonces estamos viendo nosotros lo que era el antiguo pacto y estamos viendo lo que es el nuevo pacto. Versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso, la sangre de los animales inocentes, y puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y aquí está. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Qué le está diciendo acá Moisés? Dios le llama a Moisés, le cuenta lo que quiere hacer de su pueblo. Viene Moisés, baja del monte, le cuenta al pueblo y el pueblo dice, vamos a hacer. Haremos todo lo que Jehová dice. Y se labró acta en ese mismo día. ¿Está conmigo? Cuando usted dice, Señor, yo te amo, se labra acta. Cuando usted dice, Señor, yo te voy a servir, se labra acta. Cuando usted dice, Señor, voy a hacer esto, se labra acta. Cuando usted dice, Señor, se labra acta, porque tus palabras tienen poder. ¿Está conmigo? Por eso que dice ahí en Eclesiastés, cuando vengas a la casa de Dios, no te apresures con tu boca a hacer lo que hacen los necios, a hablar, 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 hablar. No, más bien cállate. Cállate y escucha a Dios. ¿Qué es mejor? ¿Que Dios te escuche a vos o que vos le escuches a Dios? ¿Cuál es mejor? Y a veces hacemos la del necio. Gritamos que creemos que por nuestras palabrerías Dios nos va a escuchar. Pastor, yo no me levanto a las 3 de la mañana porque no sé qué le voy a decir al Señor. No, pero si Dios sabe todo. Arrodillate nomás, pone adoración y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Enséñame. Se labra acta. Ahí se labró acta. Y Moisés quiso protocolizar. Cuando usted se sirve de la cena del Señor, toma el vino, come el pan, se labra acta. Se hace juicio, a favor o en contra. A favor, cuando usted lo hace con la debida reverencia y cuando usted lo hace con el debido entendimiento y con las ganas de obedecer al Señor, no religiosamente, se labra acta. Y si usted hace de corazón, no hace indignamente, toma en serio, se labra acta, viene bendición sobre su vida. ¿Está usted entendiendo lo serio que es esto? No es simplemente un ritual. Moisés aquí nos está hablando y les refiero, ustedes, señores, pueblo, ustedes dijeron, vamos a obedecer la voz de Dios. Hicieron acta y mataron un becerro. Derramaron la sangre. ¿Para qué? Para convalidar ese pacto en ese marco. 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Agarró en el tazón. El 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese es pacto que Dios espera que usted y yo hagamos con el Señor. Haremos, Señor, todas las cosas que tú mandas, porque esa
ley está a nuestro favor y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo: y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 5, 6 y 8. Está hablando de lo que pasó ahí en el monte, lo que ellos mismos prometieron a Dios. Ahí vemos nosotros que Moisés estaba protocolizando, matando un becerro que hacía las veces de Jesús para el nuevo pacto. Estaba ilustrándonos aquí Moisés, sin saberlo, lo que Jesús más adelante haría, cosas que nosotros hoy estamos entendiendo perfectamente. ¿Están conmigo? Para convalidar el pacto, Jesús murió por tu pecado, por mi pecado. ¿Y sabes lo que cubre hoy tu pecado, mi pecado? No es sangre de animales, es la gloriosa y poderosa sangre de Jesucristo de Nazaret. Eso es algo extraordinario. Seguimos entendiendo aún más. Vemos en este cuadro la legalización del pacto entre Dios y su pueblo por medio de su ministro, Moisés. En el pueblo de Dios, en la iglesia, Dios tiene sus ministros por el cual Él ministra su gracia, ministra su bendición, ministra salud, ministra prosperidad. ¿Por qué? Porque Él está bajo el pacto. Yo estoy aquí para que funcione mi ministerio, para que funcione este trabajo que Dios me encomendó. Tengo que estar bajo pacto, es decir, bajo la obediencia de lo que Él demanda para el tipo de servicio que Él quiere. La gente que está aquí en el altar. ¿Está conmigo? Entonces, como ministro, Moisés estaba en obediencia. Por eso Dios usaba y el pueblo era bendecido. Por eso en este marco hago una reflexión. Aquellos que quieren mudarse de iglesia en iglesia, hágalo sin ningún problema. Pero mi recomendación es esta: póngase siempre bajo un pastor, bajo un guía, bajo un maestro que está bajo el pacto con Dios. Porque hay muchos falsos maestros, pastores, apóstoles que hacen señales, prodigios y maravillas, pero que no están en pacto con Dios. ¿Y saben qué? Los milagros, los que son convertidos por milagros, duran poco, se van al mundo otra vez. Los que se convirtieron por milagros: yo le acepto al Señor porque se sanó mamá, yo le acepto a Jesús porque yo me bautizo a Jesús por esto, por lo otro, por milagros. La gente que se convierte por milagros se aparta de Dios enseguida. La gente que se convierte por la palabra permanece para siempre. ¿Qué te quiero decir? No te dejes impresionar por los milagros que pasan por ahí. No te dejes impresionar por las visiones que pasan por ahí, por los sueños que se cumplen. Déjate impresionar por un hombre, por una mujer que está en pacto, que predica la palabra, vive la palabra, que predica la palabra, vive la palabra, que enseña la palabra y que vive la palabra. Porque esa palabra vive y permanece para siempre. El resto, vos sano, sana, bendecido, con mucha plata, con aviones, con muchas casas, te podés ir al infierno. ¿Está conmigo? Pero si vos no tenés a Cristo en tu corazón, pactaste con Él en obediencia, te vas a ir al cielo. Secaráse la hierba, Isaías 8:40. Secaráse la hierba, marchitaráse la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se deje impresionar por milagros, no se deje impresionar por profetas, no se deje impresionar porque alguien te adivinó tu pasado. ¿Para qué crees que te adiviné tu pasado? Si vos ya sabés lo que hiciste. Escribí nomás un libro y si querés acordarte de lo que hiciste antes, bueno, lee tu diario. ¿Para qué crees que otro venga y le cuente a todo el mundo? Ahí por Facebook y por todo. Este señor era un sabandija, un motochorro, un chorro de... Bueno. Vemos en este cuadro la realización del pacto entre Dios y su pueblo por medio de su ministro Moisés. Pacto de sangre, sacrificio y derramamiento de la vida de animales inocentes como ofrenda de paz entre Dios y su pueblo. Colosenses 1:20, eso hizo Jesús, la paz con Dios.
por medio de su sangre. Dios se comprometió bajo juramento cumplir las palabras de este pacto. Y vea usted dónde están esas palabras del pacto. En Deuteronomio 28. Bendito, 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 bendito. Si oyereis mi voz, si obedecieres a mis mandamientos, serás bendito en tu casa, bendito en el campo, bendito en tu casa, bendito en tu cama, bendito en el baño, bendito en la cocina, bendito en el trabajo, bendito en la empresa, bendito en el colegio, bendito, 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 bendito en el micro, bendito, 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 bendito. Pero si desoyereis la voz y no cumpliereis, será maldito, 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 porque están bajo pacto. Bajo pacto. Si el pueblo digo, haremos todo lo que Jehová dice, pero vamos a ver por cómo se invalidó ese pacto. Su parte del pacto, juramento, cumplir las palabras del pacto. Si el pueblo obedecía cumpliendo su parte del acuerdo, así como el matrimonio es un pacto, Dios hizo un pacto con su pueblo. Jeremías 31, 32, fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Saben qué? Dios hizo un pacto con su pueblo. Él iba a ser su marido y su pueblo iba a ser como su esposa. Es decir, Dios le iba a proveer la ropa, le iba a proveer la protección, le iba a proveer el amparo, le iba a proveer la comida, le iba a hacer nombre la reina. ¿Sabe lo que es ser la esposa del creador del cielo y de la tierra? No es ser la esposa de Donald Trump o de fulano de tal. Pacto. Eso se explica por el medio del matrimonio. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. No es que cuando vos te casás, hiciste pacto delante del ministro del altar, ya está todo. No, ese pacto hay que edificar, hay que construir ese pacto. ¿Mediante qué? Mediante la obediencia. Le vas conociendo a tu esposo y le vas conociendo a tu esposa y van construyendo la amistad, van construyendo ahí la comunión, la bendición, etcétera, en acuerdo, porque hicieron un pacto de ponerse de acuerdo en su área económica, ponerse de acuerdo en el área moral, ponerse de acuerdo en la crianza de los hijos y ponerse de acuerdo a quien casi dije lo que no tengo que decir. Voy a decir, ¿puedo decir? Mejor no digo. ¿Qué camiseta van a usar? Usted entiende. Lastimosamente el jueves, usted sabe. Marido, pacto. ¿Qué significa eso? Que con Dios la misma cosa de pacto. Hicimos pacto, muchos le aceptan a Jesús en el corazón, pero hay que construir la relación con Cristo. ¿Qué le gusta a Jesús? ¿Qué no le gusta a Jesús? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué no le gusta a Dios? ¿Qué quiere que Él haga, que le sirva, que no le? Hay que construir el pacto. ¿Está conmigo? Y eso es lo que pasó con el pueblo. Sí, Señor, vamos a obedecer tu voz. Esa es una cosa. Y otra cosa es, pasa el tiempo. Ella se porta como una solterita. Pero ya hicieron, se casaron, pues. Y él se porta como otro solterito. Dice que están en pacto, pero no hay acuerdo. Lo mismo pasa con la iglesia. Dijeron obedecer a Dios, pero en su vida diaria se nota otra cosa, que no hizo pacto. Y ahí está la recompensa, el resultado. ¿Está conmigo? Seguimos. Glorioso pacto antiguo. ¿Estamos entendiendo? Para entrar en el nuevo pacto. Estamos cuidando nuestra salvación gloriosa nosotros. Entendido todo esto. El glorioso antiguo pacto. ¿Dónde y con quién se realizó el primer pacto? Dios con el pueblo, con hombres. Número 2, ¿quién hizo la promesa bajo juramento? Dios, que no miente, juró por sí mismo que va a cumplir el pacto. 3, ¿en qué consiste el pacto entre Dios y su pueblo? Que Dios iba a dar sus leyes y que el pueblo cumpliera, se esforzara en obedecer para su propia bendición. ¿En qué se comprometió el pueblo respecto al pacto? En oír la voz de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Número 5, ¿qué prometió Dios a su pueblo respecto al pacto? Le haría una nación santa de su exclusividad. Dios te llamó del mundo porque quiere que seas un pueblo santo de su pura exclusividad. Les perdonaría todos sus pecados, les haría reyes y sacerdotes, les bendeciría a todos. Jehová sería su único Dios y le daría la tierra la más linda como marido. Ese es el pacto que hizo Dios, glorioso antiguo pacto. Y mira lo que pasó acá, invalidado. Vamos ya al tiempo.
Se establece Israel en la tierra, en Canaán, los reyes, Saúl, David y los reyes, Sansón, los jueces, etc. Y ahí el pueblo. Jeremías 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto. Este pacto que hice con mi pueblo no funciona, no obedecen. Yo soy marido y no me hacen caso. Yo que soy su marido, ellas, mi esposa, mi pueblo, se viste, se pinta, se pone los aritos más lindos, el perfume más lindo, pero para sus amantes. Imagínense, señora, que usted dice amarle a su marido, pero usted se viste, usted se hace la lipo, se alarga un poquito más las pestañas, usted se arregla abajo y arriba, pero no para su marido, sino para que le piropee ese fulanito que pasa por ahí. ¿Y qué va a hacer su marido? Usted está invalidando el pacto. Usted se porta otra vez como una soltera. Lo mismo pasa con el hombre. ¿Me explico? Esto pasó con el pueblo de Israel. Dios era su marido y su pueblo, sus amantes eran otros dioses, otros pueblos, otras leyes. Y he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos dijeron: vamos a obedecer a Jehová. Una cosa es decir, otra cosa es mantener mi promesa en el día a día hasta que llegue el día en que partamos. Edificar esa relación con Dios. Eso no hicieron el pueblo de Israel. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Le hemos entregado nuestro corazón a Jesús y venimos todos los domingos a tocar el tambo. No, hay que edificar la relación con Cristo Yeshua, mi amado. Ahí en la intimidad, la mujer y el hombre, si quiere un matrimonio sólido, tiene que edificar su amistad, tiene que edificar su relación todos los días, todos los días. A él no le gusta que ella tome el colino y la pasta dental, apriete ahí adelante, queda todo. No, a él le gusta, él es más administrativo y que se apriete de abajo, que se use bien. Él viene de un contexto especial y toma su tereré y pone sobre la mesa, todo, se moja todo, se cayó la hierba y la mujer dice: oye, coma la mosquete, pues. Pero cuando él entendió que ella no tiene que apretarse la panta estrífica y que él no tiene que poner su tereré, sino que tiene que poner una bandejita y poner bien como señorito francés para que no se ensucie, porque ya tiene que pasar limpiando y no tiene que echar la hierba. Entonces va construyendo la relación de pacto. ¿Está conmigo? Para que después, y mi hija, ¿vos qué hacías acá? No me entiendo con mi marido, mamá. ¿Y cómo te va a entender si no hay una relación de pacto? Mi amor, discúlpame, perdóname, yo no sabía que tanto esto te molestaba. Papá era así como yo, chaqueño, me tiraba todo así. No tengo nada contra los chaqueños, es la forma de decir nomás. Perdóname. Y entonces se van consolidando la relación, poniéndose de acuerdo para no invalidar el pacto. Él le respeta a ella. Por más que en la oficina hay muchas gatitas, ratoncitas, y también hay boyaguasitas. ¿Me explico? Que se enamora justo cuando él cobró su dinero al mes. Y él se va a la casa y dice: mira, me robó un caballo loco. Y no hay caballo por ahí, ni loco tampoco. ¿Me explico? Está quebrantando el pacto de ser fiel a su esposa y fiel a su esposo. ¿Está conmigo? Eso pasa con Dios también. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres en el día que tomé
su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La necedad del pueblo escogido, la necedad de muchos escogidos hoy, invalidan el pacto. Seguimos. Gloriosa promesa en el Antiguo Testamento de un nuevo pacto y mejor pacto. Mira lo que dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré. Esto hace 2700 años atrás aproximadamente. 2700 años después, 2023, hoy nosotros aquí en esta iglesia estamos disfrutando de un nuevo pacto, el pacto que Dios dijo que haría hace 2700 años aproximadamente, en tiempo de Jeremías, ayer. Y hace 2023 años alguien cumplió por vos, por mí la ley, muriendo en el Calvario y haciendo un nuevo pacto. Y bajo ese nuevo pacto estamos nosotros. Dios no miente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente. Ya no pondré más la ley ahí en piedras para que ellos vean, porque la ley estaba escrita, mostraba la santidad de Dios y que el hombre era pecaminoso, pero esa ley no tenía poder de libertarlo, mostraba su pecaminosidad y la santidad de Dios. Y no enseñaré más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta de los más pequeños de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese pacto, bajo ese pacto hoy estamos nosotros. ¿Cuántos pidieron perdón al Señor? ¿Cuántos entraron en pacto con Dios? ¿Sabes lo que Dios te dice? Yo no me acuerdo más de los pecados que hiciste. Tiré del fondo de la mar. Y además puse un letrero bien grande que dice, prohibido pescar. No me acordaré más de tus pecados. Oh, qué tremendo. Wow, nadie más te va a enseñar. Yo cumplí la ley plamé mi alma y mi espíritu. Me fui al cielo, derramé mi espíritu. Ese espíritu que sabe lo que es mi voluntad, puse dentro de ti para que tú tengas escrita en tu mente, en tu emoción, en tu corazón, ¿qué cosa? Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. La ley va a escribir Dios. ¿Dónde está la hermanita esa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Lisa, ¿dónde está Lisa? Ahí está Lisita, ponete de pie. Vamos a ver si el pacto que dijo Dios es real. A Lisa, hace 15 días que Dios le libertó, le perdonó. Y en ese momento empezó a devorar la palabra, empezó a devorar todos los libros que están ahí, empezó a devorar. Le di para que se descansara un poquito el de 46. Este se va a tranquilizar. Completa para en 3 días. Y después le di el de 700 preguntas de 70 temas. Ya está, dice, pastor, ya estoy por terminar. Dios puso su espíritu dentro de ella y su ley está en su corazón y es el espíritu de Dios quien le enseña todas esas cosas que yo no le puedo enseñar porque ese material está hecho simplemente para guiarte, porque Él ya tiene, ¿a quién le tiene? Al maestro por excelencia, al Espíritu Santo de Dios, enseñándole el maestro particular. Bendito sea Dios, el nuevo pacto. Ahí está el ejemplo. Escribiré en sus corazones. Ley. Ahí en la ley dice, deja hacer esto, dejarlo. Ella solita. No, ya no. Las propuestas que tuvo ahí de trabajo para hacer esto, no. ¿Quién le enseñó? Escribiré mi ley en sus corazones y nadie le enseñará. ¿Está conmigo? ¿Estamos entendiendo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Despacito. Esto estoy haciendo una síntesis sintetizada, pero con la ayuda del Señor estamos haciendo antiguo pacto basado en el sacrificio y sangre de animales
que no quitan el pecado, solo cubrían. Esa es la gloriosa promesa en el Antiguo Testamento de un nuevo y mejor pacto. Vamos ahora al glorioso cumplimiento en el Nuevo Testamento de un pacto mejor. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto, es ofrenda quemada, y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro estaba escrito de mí, hablando de Jesús, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, capítulo 10 de Hebreos, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Está entendiendo usted? El pacto que hizo allá en el Sinaí Dios, tenía que morir animales, y cada año tenía que entrar los sacerdotes con sangre de animales, etcétera, etcétera. Usted conoce la historia. El pueblo ni aún así se arrepintió, ni aún así obedecía la voz de Dios. Dios vino a hacer un pacto, vino en el Sinaí y ahora viene en el Calvario, murió por nosotros, cumplió la ley y ahora establece un nuevo y mejor pacto, el pacto de la gracia. El pacto que en el Antiguo Testamento estaba escrita la voluntad de Dios en esa ley que no quitaba el pecado, que no le convertía a la gente. Porque en el Antiguo Testamento la gente no nacía de lo alto. En el Nuevo Testamento la gente, usted y yo, nacemos de lo alto. Es decir, nuestra naturaleza es cambiada. La naturaleza de Cristo viene y la naturaleza adámica sale. Por eso usted y yo conocemos a Dios, alabamos a Dios, queremos servirle a Dios y entendemos la palabra de Dios. Por el sacrificio de Cristo. Un solo sacrificio, una sola ofrenda. El nuevo y mejor pacto. Mateo, y aquí entramos, 26. Y mientras comían, tomó Jesús, el mismo que estaba allá en el Sinaí, estaba con su discípulo envuelto en la carne, Dios. Tomó el pan y bendijo y partió y dio a su discípulo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. ¿Se acuerda usted en el antiguo pacto? Cuando Dios manifestó su voluntad, capítulo 19 de Éxodo, capítulo 24, donde se protocoliza el pacto y el pueblo dijo, haremos, Señor. Entonces Moisés mató, hizo un sacrificio, puso la sangre en una copa y luego, para convalidar el pacto, delante de Dios esparció la sangre sobre el pueblo. ¿Qué significa eso? Dios pactando con su pueblo. El pueblo, su parte, obedecer. La parte de Dios, bendecirles. Y aquí, este es el nuevo pacto de mi sangre. Mi cuerpo. Así como el cuerpo de las ovejas, de los machos cabríos, se entregó. Yo entrego mi cuerpo. Y mi sangre voy a derramar, que simboliza el vino. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Voy a dar mi propia vida. Y mi propia vida voy a poner en la vida de mis hijos, hermanos, que somos nosotros. ¿Qué aprendemos del pasaje? Número 1. Que se cumplió 700 años después, aproximadamente, la profecía de Jeremías 31, 33, 35. Y aquí vienen días en que haré nuevo pacto. Ya pasó ese día y estamos bajo ese pacto. 2, que esta profecía cumplida muestra la inerradibilidad de la palabra profética. Crea usted a la palabra de Dios. Él dijo, volveré, y va a volver. Y estamos en ese tiempo. 3, que esta profecía cumplida muestra que el propio Jehová, el que bajó sobre el monte de Sinaí y entregó sus leyes en tablas de piedra, personalmente vino a morir
derramando su sangre para que su ley estuviera escrita en nuestras mentes y corazones y no en piedras muertas. 4, que el proceso que hizo Jesús para llegar a ser el sacrificio perfecto fue extraordinario. Ese es un punto para todo un año. El proceso. Pasamos. Lo estamos entendiendo nosotros. Lo grandioso que es esto. Bendiciones del nuevo pacto y un mejor pacto por la sangre del sacrificio y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la paciencia, la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Para obedecer qué cosa? La ley que los judíos en el antiguo pacto no podían cumplir. Usted fue llamado, usted fue elegido por Dios. ¿Para qué? Para que cumpla su ley. Porque Él mismo está dentro de ti para cumplir su ley. Y además, no fuiste llamado para ser rociado con sangre de animales. Fuiste llamado para ser rociado con la sangre de Jesucristo de Nazaret. ¡Wow! Con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz se han multiplicado. Bajo el nuevo y mejor pacto del que cubre nuestros pecados hoy, no es sangre de animales, es la preciosísima sangre de Jesús. Y vamos terminando. Miren lo que dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros, no ellos, ustedes, nosotros, sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. San Juan 1:12, 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de hombre ni de mujer, sino que son engendrados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. El pueblo de Israel rechazó a Jesús. Y porque el pueblo de Israel rechazó a Jesús, su sangre, su gracia, su poder, su sacrificio, el pacto, lo hace con su iglesia. Usted y yo, que no somos judíos, somos herederos de toda la promesa que Dios le dio a Abraham, que era para su pueblo. El pueblo rechazó, pero usted y yo lo aceptamos. Y ese pacto está a favor de nosotros. Pueblo adquirido, nación santa. ¡Wow! Impresionante. Mas vosotros sois del linaje, no israelita, sino linaje, la semilla, la cera de Dios, la descendencia del propio Hijo del Dios todo, linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, no un real sacerdocio, no un sacerdocio de Guaú. Real sacerdocio, porque Jesús era un sacerdote y Jesús está en tu corazón. La sangre de Jesús te limpió. Sangre es vida. La vida de Jesús está en ti. Seguimos y vamos terminando. Lo que bajo el antiguo pacto no se pudo lograr porque mediaba sangre sacrificada de animales, la gracia de Dios hizo que la sangre, la vida de Jesús, el Cordero perfecto, sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Isaías 53:5, mas el molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Logrará Dios cumplir con su nuevo pacto, el de tener un pueblo de reales sacerdotes. San Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero del Antiguo Testamento, los animales, cubría el pecado, pero el Cordero de Dios, su sangre, quita el pecado de nuestros corazones. El antiguo pacto, y vamos terminando. El antiguo pacto, Israel fue elegido, fue llamado. En el nuevo pacto nosotros fuimos escogidos y adquiridos entre los llamados. ¡Wow! ¿Qué es eso, pastor? ¿Un trabalengua? No. Vamos a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre llamado y escogido según la Biblia? Todos somos llamados por medio del Evangelio a ser salvos y se nos confiere el sacerdocio.
pero no somos escogidos sino hasta que le demostremos a Dios nuestra rectitud, nuestra fidelidad, obediencia y nuestra dedicación a asumir el sacerdocio. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle los pies y manos los que invalidaron el pacto, los que fueron llamados, pero no entraron en esa construcción de relación con Dios, y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Todos los que están aquí fuimos llamados a la salvación, a ser reyes y sacerdotes, pero pocos asumen su rol y responsabilidad delante de Dios, obedeciendo la palabra, su área económica, obedeciendo la palabra, su área moral, obedeciendo la palabra, su área matrimonial, obedeciendo la palabra, su área social, obedeciendo la palabra, su área ministerial de servicio. Todos son llamados, pero muy pocos Dios escoge. ¿A quién Dios escoge? A los que hacen juramento de promesa de cumplir su pacto, de cumplir su mandamiento y hacer lo que dice la palabra de Dios. Por eso suelo decir, hay muchos cristianos con un Jesús en la boca. Jesús, Jesús en la boca. Su Jesús es un Jesús para ellos es Jesús el Salvador, pero no es Jesús el Señor. Es decir, su corazón está lejos de él. Jesús en su boca, pero en su día a día su corazón está en otras cosas. Es más importante esto, lo otro, bam, bam, bam. Y como dice la Biblia, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios. Que el reino de Dios esté establecido en ti. ¿Cómo se establece el reino? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Que el reino de Dios esté establecido en ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando buscas el reino de Dios y Dios está en el primer lugar, Dios hace justicia. Todo lo demás tu marido te va a añadir. Dios te va a añadir. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Apocalipsis, bendición del nuevo pacto y mejor pacto, por la sangre del sacrificio y muerte y resurrección de Cristo. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios cumpliendo su parte del plan, del pacto, de tener un reino de sacerdotes. Dios logró su propósito, ya que el hombre por sí mismo no podía hacerlo, pero su gracia hizo posible que hoy usted y yo estemos bajo un mejor pacto. Dios quiso un reino de reyes y sacerdotes. No pudo lograr bajo el viejo pacto, pero él mismo vino a cumplir el viejo pacto, y el viejo pacto anuló y ahora pone un nuevo pacto. Él dentro de nosotros, él cambia nuestros corazones, él pone su ley para que usted y yo seamos como él, reyes y sacerdotes por su gracia. Sí, la gran gracia de Dios. Y terminamos este sacerdocio, es eterno. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tú ya pasas allá en el cielo, la iglesia que fue arrebatada, y con tu sangre los músicos pueden venir. Nos redimió para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La sangre del pacto eterno de Jesús nos da un sacerdocio eterno. Mateo 26:27. Tomad la copa, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre
del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Dios cumplió en Jesús su parte del pacto. ¿Cumplimos la nuestra nosotros? Si oyereis mi voz y andareis en mis mandamientos, seréis verdaderamente un tesoro para mí, y me seréis una nación santa de reyes y sacerdotes. Es decir, como sacerdote tienes influencia delante de mí en los cielos. Puedes bajar mi presencia y traer la presencia de tu gente a mi presencia. Como sacerdote eres ministro, y como rey tienes autoridad en el mundo espiritual, sobre el mundo espiritual. Oíme bien, Satanás. Y el diablo sabe cuando alguien está bajo pacto. Jesús está bajo pacto y sin reprender. ¿Qué tienes contra nosotros? Sabemos quién eres. Eres un hombre que está bajo pacto. ¡Sal! Burlaban los demonios. ¿Está usted entendiendo? La gran maravilla de la gracia de Dios que dimos nosotros. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Entendiendo, sabiendo lo que fue el glorioso antiguo pacto que se invalidó, y entendiendo el glorioso nuevo pacto que se convalidó por la muerte de Jesús. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer. Ya desapareció hace 2023 años que está vigente el nuevo pacto. Se abolió el viejo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Yo te doy gracias por esta enseñanza que tú hoy has ministrado a través de tu ministro a tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque esta es una palabra poderosa. Yo hice mi parte, papá, me esforcé, y lo que yo no puedo hacer lo haga tu Espíritu Santo. Hacer entender lo glorioso, lo hermoso que eres, Jesús, al hacer lo que hiciste. Y así como tú tomaste juramento en el tiempo pasado para convalidar el pacto, y el pueblo dijo: sí, haremos todo lo que Jehová dice. Pero hicieron un pacto de boca y anularon el pacto de bendición para sus vidas. Y Jesús vino a facilitarnos aún más, morir por nosotros, cumplió la ley, y ese espíritu de obediencia puso en nosotros para que cumplamos la ley y la voluntad de Dios. Un nuevo y mejor pacto. Pero Padre, tenemos el libre albedrío de hacer el pacto, pero no solamente quedarnos en hacer el pacto, sino desarrollar, construir la relación contigo en este nuevo pacto. ¿Y cómo se construye la relación contigo? Obediencia a tu palabra en todos los marcos, para que venga lo que tú juraste, lo que tú prometiste en el pacto. Bendición en todos los aspectos. Padre, yo sé que en nuestra cancha está la pelota, y te pido que tú derrames espíritu de sabiduría y de revelación, y nos hagas entender esto. El pacto en la sangre. Jesús se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos. Murió, y ese testamento se activa. Se activa a tu favor, cumpliendo su ley. ¿Cuál es su ley? Traigan los diezmos y las ofrendas, para que tu área económica funcione el pacto en tu área económica. Y muchos no hacen eso. Invalidan el pacto de Dios. Le llaman a Dios mentiroso. Por eso hay problema en tu casa, hay problema en tu matrimonio, hay problema en tu salud, hay problema con tu vehículo, hay problema en tu casa, hay problema de todos los índoles. El diablo te roba la plata, porque la Biblia dice: indefectiblemente vas a diezmar. O le das al diablo o le das a Cristo. Si le das a Cristo por obediencia, ahí viene bendición y vida eterna.
Los que quieren activar el pacto de bendición en su área económica, levanten su mano. Este es el momento para entregar los diezmos y las ofrendas en reverencia. Antes de participar la cena, antes de hacer el pacto con Dios, usted haga un pacto con Dios en su área económica, mi amigo. Si usted dice que es un cristiano, es una cristiana, obedezca a Dios, póngale a Dios en el primer lugar en las cuentas, y Dios va a pagar las cuentas que están por debajo cuando usted le pone a Dios en el primer lugar. Por fe, arregle su vida con Dios, su área moral, por fe, obedezca la palabra. No haga las cosas a su manera, haga las cosas a la manera de Dios. No funciona así. Espíritu Santo, Dios quiere bendecirte. Y como ministro del Señor, yo voy a bendecir tu vida, porque en este momento se está haciendo juicio para que se destranque tu economía. Eso que tiene que vender y que nos puede vender, se destranque. Haz pacto con Dios, es decir, obedece a lo que Él te dice que hagas. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ahí están los hermanos, espárzanse. Usted se va a levantar, pero antes de hacerlo, pida perdón a Dios por sus pecados en esta área. Y en nombre de Dios, haga pacto con Dios de obedecerle a Dios en lo que Él dice en esta área económica, para que te vaya bien, para que el pacto funcione. Si eres cristiano, si eres una cristiana, para que el pacto funcione, obedece a Dios, porque Dios va a cumplir su parte. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Probadme ahora en esto. Y puedes levantarte de tu asiento pidiéndole al Señor: yo ofrendo y diezmo por esto, por lo que anhela tu corazón. Mientras adoramos a Dios, ofrenda a Dios. Mía es toda la tierra, mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová. Consume toda Mi vida, fuego santo, aviva el fuego en mi ser. Tu espíritu consume toda mi vida. fuego santo, aviva el fuego en mi ser. Alma, Tuyo es mi amor. Espíritu Santo. Con tus diezmos y tus ofrendas, usted está convalidando el pacto que Dios hizo para bendecirte. Si tú eres cristiano, en ti está la solución a todos tus problemas en tu área económica. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y muchos no son prosperados en su área económica porque han quebrantado el pacto de Dios en esta área. Arrepintámonos. Padre, aquí te presento las ofrendas que tu pueblo te ha traído y las mías. Conforme a tu palabra, Padre, ten piedad, ten misericordia. Porque muchos dudan de tu grandeza, de tu poder. Aquí no predicamos prosperidad, no, aquí predicamos tu palabra. Tu palabra, Señor, que es luz y que mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y el cumplimiento de tu ley,
ella nos favorece a nosotros en todas las áreas, cuerpo, alma, espíritu, y eso va a nuestra generación y afecta a nuestra área económica. Padre, el estar bajo pacto, es decir, bajo obediencia a lo que tú dices. Yo te quiero pedir perdón, Padre, por el pueblo, porque tú sabes que yo soy un hombre de pacto en esa área, y también mi esposa. Yo quiero pedirte perdón por tu pueblo, porque hay muchos que no te creen en esa área. En su área económica tú estás en el último lugar y no les va bien. Y si a alguno les va bien, es simplemente un engaño, porque si no están en pacto con Dios, en obediencia, así rico con todas las propiedades, van a ir al infierno por invalidar tu pacto, por no creerte, Señor. Porque esto sirve para sostener tu casa y extender tu reino. Es el privilegio que tú nos diste. Y yo pido tu bendición sobre estas ofrendas. Y declaro que la sangre poderosa de Jesús, la sangre del pacto eterno, nos cubre y cubre nuestra economía. En el nombre de Jesús. Y viene bendición sobre todos aquellos, Padre, que han hecho el pacto de obediencia contigo. En el nombre de Jesús. Venga bendición. Venga, Señor, prosperidad. Que haya una gran diferencia entre aquellos que te sirven y aquellos que no te sirven, entre aquellos que te obedecen y aquellos que no te obedecen. En el nombre de Jesús. Amén y amén.